Vamos a ver los objetos precargados en Python. Objetos precargados u objetos nativos del intérprete. A mí me gusta decir precargados para indicar que en cuanto está activo el entorno de ejecución de Python, esos objetos están disponibles. No hay que usar una sentencia import para cargarlos. Ya están. Bueno, y si veis aquí, pues fijaros en estos caballeros de la mesa cuadrada y en sus escuderos, y decidme si van precargados o no van precargados estos objetos. ¿Cómo es un programa Python? En Python todos sus elementos son objetos. Todos los elementos de un programa Python son objetos. Un programa en Python se compone de módulos. Ya sabemos, un módulo principal, un archivo principal que se sirve de otros módulos que pueden haber sido escritos por nosotros, ser módulos de la biblioteca estándar del lenguaje o bien módulos de bibliotecas de terceros. Y estos módulos que contienen el código fuente de nuestro programa, contienen sentencias en el lenguaje Python, sentencias de asignación como x igual a 25, sentencias de control de flujo, aquellas que, si se cumplen unas condiciones u otras, provocarán que el flujo de ejecución de nuestro programa vaya por un camino o por otro. Sentencias iterativas, que son sentencias que se repiten. Sentencias asertivas, ya lo sabéis, aquellas que verifican si se cumple una determinada condición, porque en caso de que no se cumpla, indican que tenemos un grave error en nuestro programa. Las sentencias contienen expresiones. Incluso una sentencia puede estar formada simplemente por una única expresión. ¿Y qué es una expresión? Es algo que nos devuelve un valor, y como en Python todos son objetos, este valor que nos devuelve será a su vez un objeto. Una expresión puede ser algo tan sencillo como esto: 3 más 5, se ejecuta esta expresión y nos devuelve el valor 8, el objeto número entero cuyo estado es el valor 8. ¿Cuáles son los objetos precargados en Python? Pues son estos: números, strings, booleans, verdadero o falso, listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. También hay otros objetos como type, none, archivos, funciones. Recordemos del tema anterior, también disponemos de funciones precargadas cuando se inicia el intérprete de Python. Módulos que son archivos, pero no todos los archivos son módulos. Un archivo puede contener una imagen, una canción u otra información. Clases. Las clases, como vamos a ver en breve, son los moldes a partir de los cuales se crean los objetos. Y en Python, curiosamente, las clases son a su vez objetos. También tenemos código compilado y seguimiento de pila. Estos ya son objetos más avanzados que ya veremos mucho más adelante, porque nosotros empezaremos viendo estos objetos de aquí arriba y veremos también el objeto none, que el objeto none es muy sencillo, es el objeto no objeto, el objeto nulo.
Veamos un ejemplo de objeto precargado. Los objetos precargados tienen una expresión específica que los crea. Aquí está. Fijaos, en esta sesión interactiva escribimos, después del prompt, escribimos entre comillas la frase hola don Pepito, le damos a enter y esa expresión que crea un objeto precargado, crea un objeto string, crea el objeto cuyo estado es hola don Pepito. Aquí nos lo dice el intérprete de Python. Los strings en Python se llaman str, se utiliza esta abreviatura. Y dada la importancia que tienen los objetos en Python, vamos a ver una pequeña introducción a la programación orientada a objetos. ¿Qué es un objeto? Pues un objeto es una entidad que tiene una serie de atributos. El valor de estos atributos en un instante dado en tiempo de ejecución define el estado del objeto. Aquí en esta figura hemos representado los atributos con estas rayitas dentro de esos círculos concéntricos. Y aquí en esta corona vemos que hay una serie de circulitos de colores que son los métodos u operaciones que puede realizar el objeto. Y estos métodos u operaciones pueden cambiar el valor de alguno o varios atributos de nuestro objeto. Pueden cambiar el estado de nuestro objeto o pueden no cambiarlo. Vamos a ver un ejemplo muy sofisticado de lo que es un objeto. Esto es un objeto. No me he vuelto loco. Es un objeto. ¿Correcto? Esto es un objeto. Vamos a ver los atributos que tiene este objeto tan sofisticado. Tiene una cabeza, tiene dos brazos, dos manos, un torso, las piernas y los pies, ¿no? Esos son los atributos de nuestro objeto. ¿Y cuáles son las operaciones o métodos que podemos realizar con este objeto? Vamos a verlas. Puedo girar el brazo izquierdo, puedo girar el brazo derecho, puedo girar la cabeza y puedo sentar al clic. Esas son las operaciones. Espera, y también puedo girar las manos. Esto es nuevo. Yo cuando era pequeño los clic no giraban las manos. Bueno, pues también puede girar las manos. Ya está. En fin. Bien. Pues, ¿cuál es el estado ahora de este objeto? Pues está así, está con los brazos bajados, está de pie mirando de frente. Si yo utilizo el método gira la cabeza 90 grados a la izquierda, el estado del objeto ha cambiado, ¿correcto? También puedo decir, pues oye, gira la cabeza 45 grados a la derecha, o sube el brazo izquierdo 180 grados, siéntate, en fin, gira la mano, unas cuantas cositas, no muchas, pero nuestro objeto nos ofrece unas operaciones o métodos para operar con él. Este último es suicídate, el último no estaba previsto, pero ha surgido ese método también. Bueno, pues esto es un ejemplo concreto de estas ideas abstractas de lo que es un objeto. Eso es un objeto, no nos tiene que asustar. ¿Y qué es una clase? Pues una clase es el molde a partir del cual se crean los objetos. Los objetos creados se denominan instancias de la clase. Objeto o instancia de una clase es un sinónimo. Una clase, ¿qué hace? Pues define los atributos que tiene el objeto, así como sus métodos. Al crear un objeto a partir de una clase, el objeto tendrá un estado inicial que vendrá dado por los valores iniciales de sus atributos. Y además en Python, para tenerlo localizado, pues se le da un identificador único. Nosotros además, con sentencias de asignación, podemos ponerle un nombre o etiquetas, uno o varios nombres. Cuando en Python definamos, más adelante, estos solo son unas primeras ideas,
Cuando veamos en Python cómo definir nuestras propias clases, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué elementos vamos a usar? Pues vamos a usar lo que nos ofrece el lenguaje, los objetos predefinidos en el propio lenguaje. Vamos a pensar, imaginemos, quiero definir la clase persona. Pues esa clase persona va a tener estos atributos. El nombre, apellido, segundo apellido, son todo string. A partir de los string yo defino esos 3 atributos de mi objeto persona, y también la altura, el peso, la edad. Voy a poner algo más sofisticado, también va a tener un atributo de tipo color, de clase color, para el color del pelo, por ejemplo, o para el color de los ojos. Bueno, pues a partir de elementos que nos da el lenguaje, los vamos componiendo y definimos una nueva clase. Y es más, a partir de una clase que hemos definido nosotros, podemos definir otras clases. Ahora voy a definir la clase coche, y uno de los atributos de coche es conductor, que es la clase persona que acabamos de definir. Al programar merece la pena pararse a reflexionar detenidamente la fase de diseño para pensar si es necesario crear nuevos tipos de objetos, nuevas clases, si es suficiente con los objetos precargados que nos ofrece el lenguaje, o si hay que buscar alguno que esté bien en la biblioteca estándar o en biblioteca de terceros. Imaginaos, queremos hacer una aplicación web. Pues seguramente hay bibliotecas de terceros que nos ofrecen un conjunto de objetos que nos van a simplificar mucho la tarea de crear una aplicación web. Los métodos abstractos. Una clase puede definir métodos abstractos. Un método abstracto está definido pero no implementado, es una definición. Aquí en esta figura los hemos representado con estos círculos en blanco, sin color. Un método abstracto se define por un nombre, por los parámetros que acepta y por si devuelve un valor o no devuelve un valor. Una clase que tiene métodos abstractos es a su vez abstracta. No podemos crear instancias, no podemos crear objetos a partir de una clase abstracta. ¿Por qué? Porque hay partes que no están implementadas. Sí, aquí están definidos estos métodos, pero no hemos escrito el código que nos dice qué es lo que hace. Luego no tiene sentido crear una instancia de esta clase, puesto que es una clase abstracta. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, pues imaginemos que definimos la clase triángulo. Tenemos la clase triángulo que tiene como atributo el número de lados, que es 3, y también tiene como atributo la longitud del lado. Otra clase podría ser la clase cuadrado, y como atributo igual tiene el número de lados 4 y como atributo también tiene la longitud del lado. Aquí para ambas clases vamos a definir el método área, dame el área y dame el perímetro. Y aquí dame el área y dame el perímetro. Como esto es un triángulo y esto es un cuadrado, podemos implementar estos métodos utilizando las fórmulas matemáticas que conocemos. Ahora vamos a definir una clase abstracta que es la clase polígono. Definimos aquí arriba la clase polígono. La clase polígono tiene una longitud de lado, eso seguro, pero el atributo número de lados, pues no puedo definirlo porque no sé cuál es el número de lados de un polígono así en general. También puedo definir sin ningún problema el método área y el método perímetro. Estos métodos yo los defino y me van a devolver el valor del área y del perímetro del polígono, pero no puedo implementarlos porque como desconozco el número de lados, ¿cómo escribo el código? ¿Qué fórmula empleo? No puedo implementarlo. La herencia. La idea de herencia es reaprovechar el software, no reinventar la rueda, sino aprovechar lo que ya hay. Imaginemos que queremos desarrollar una aplicación con una interfaz gráfico que sea bonita, con sus menús,
sus accesos directos, sus botoncitos. Esto, desarrollarlo desde cero, es una tarea durísima, no acabaríamos nunca, pero podemos coger una de las bibliotecas estándar de Python o de terceros y heredar de ellas pues botones, menús, ventanas y particularizarlas a nuestro programa en concreto, con lo cual ganamos muchísimo tiempo. Por lo tanto, a partir de una clase podemos expandirla y crear otras nuevas clases con este mecanismo de la herencia. Aquí, por ejemplo, cuando hereda esta clase de aquí de abajo, hereda de esta clase hereda de esta. Bien, pues a esta clase se le llama subclase y a esta clase madre podemos llamarla superclase. Fijaos que al heredar ya los dos atributos que había aquí en esta clase directamente, pues bueno, pues los ha heredado su subclase. ¿Qué más? Además, pues fijaros, los métodos, estos métodos, el método verde, el método azul, pues tal cual han sido aquí heredados, ya están implementados y podemos usarlo en la subclase. Además, podemos expandirla, podemos añadir nuevos atributos como estos para nuestra aplicación en particular. Podemos implementar o no los métodos abstractos que se heredan. Si heredamos de una clase abstracta, se puede heredar de este tipo de clases o de una clase normal. Pues fijaos que aquí esta subclase, este método abstracto, lo ha implementado, ya no es blanco, ya tiene un colorcito, ya tiene código que indica lo que hace esa operación. Podemos también reimplementar un método heredado para que se comporte conforme a las peculiaridades de la subclase, que es un objeto más especializado, más específico. En este caso hemos cogido este método rojo que hemos heredado, se ha reimplementado y ahora es un método rosa, hace otra cosa distinta. Esto implica también la idea de polimorfismo que vamos a ver en breve, pero vamos a pensar, por ejemplo, en una clase abstracta como hemos visto antes, la de polígono, y dijimos que en el caso de esa clase no podíamos implementar los métodos área o perímetro, porque como no conocemos el número de lados del polígono, no tiene sentido escribir ninguna fórmula para él. Podemos decir que las clases triángulo y las clases cuadrado heredan de polígono, y en estas subclases implementamos los métodos área y perímetro. El polimorfismo. Vamos a ver este concepto de la programación orientado a objetos, muy importante. Para ello vamos a considerar dos clases, la clase A y la subclase B. Todo objeto que pertenece a la subclase B es a su vez también un objeto de la clase A. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que dispone de los atributos y métodos de A, los ha heredado de la superclase. Por lo tanto, imaginemos que yo defino, pues aquí en Python no es así, pero en otros lenguajes sí. Yo pongo aquí esta sentencia declarativa y digo, la etiqueta A es de tipo objetos de clase A, y con eso quiero decir que la etiqueta A puede referirse a objetos de clase A. Se podría coger esa etiqueta A y podría apuntar a una instancia de esta clase, a un objeto, y a través de esta etiqueta podremos acceder a los métodos. Pero como esta subclase también es de tipo A, yo puedo emplear esta etiqueta y decir que esta etiqueta apunta también a B, a la subclase. Pero claro, como para la etiqueta este objeto es de clase A, solo ve los métodos que ha heredado y los métodos nuevos pues los ignora. Supongamos ahora que escribimos esta otra sentencia y aquí declaramos la etiqueta, el nombre B, que podemos utilizar para referirnos a objetos de clase B. Pues obviamente yo puedo llegar aquí y con la etiqueta B referirme a un objeto, a una instancia de objeto de clase B.
Pero esto no puedo utilizarlo para referirme a un objeto de clase A, ¿no? ¿Por qué? Porque en la clase A estos métodos, que ya aquí están implementados, no han sido implementados aquí. Bueno, pues estas ideas que acabamos de ver son importantes para entender lo que es el polimorfismo. Vamos a considerar dos objetos que han sido creados a partir de las clases A y B respectivamente, y vamos a considerar que hemos definido dos etiquetas. La etiqueta A1 y la etiqueta A1 apunta a un objeto de clase A, y la etiqueta A2, que sirve para referirse a objetos de clase A, apunta al objeto, a la instancia de objeto de clase B. Acabamos de ver que esto no da ningún problema. Sin embargo, ahora sucede algo curioso. Imaginemos que yo quiero emplear el método rojo. Pues vamos a suponer que el método rojo se llama M, ¿vale? Tiene un nombre y se llama M. Para acceder al método rojo, yo tengo que escribir, pulsar, ya estoy, me he emocionado con los clics y creo que puedo tocar los objetos. Bueno, pues yo cojo la etiqueta A1 y quiero acceder al método rojo y lo llamo así, accedo al método rojo. ¿Qué pasa? Que se ejecuta, la etiqueta A1 apunta a este objeto y se ejecuta el método rojo que está implementado así. Ahora cojo la etiqueta A2 y quiero acceder al mismo método. ¿Y qué pasa? Que la etiqueta A2 apunta a un objeto que es de clase B, a su vez de clase A, y ejecuta este método. Este método se llama también M, bueno, más o menos, se llama M. Pero ¿qué pasa? Que aquí el método ha sido reimplementado. Cambia su comportamiento. Cuando ejecutamos el objeto A1, el comportamiento de M es 1, y cuando ejecutamos el objeto referido por la etiqueta 2, el comportamiento es el comportamiento rosa. Cambia el comportamiento. Esto es lo que significa polimorfismo. Venga, paciencia, más conceptos abstractos de la programación orientada a objetos. Y otro es la herencia múltiple. Bueno, pues un objeto puede heredar de varias clases, no solo de una. Eso es la herencia múltiple. Heredamos de varias clases para crear una nueva clase especializada. ¿Qué pasa con la herencia múltiple? Que si los atributos y métodos que se heredan de diversas clases tienen el mismo nombre, pues al heredar se provoca un conflicto de nombres. Pero bueno, no os preocupe eso por ahora, lo veremos cuando aprendamos a definir nuestras propias clases y cuando veamos la herencia y la herencia múltiple. Simplemente quedémonos con la idea, en Python se puede heredar de varias clases para crear una nueva clase. En Java no hay herencia múltiple. En Java inventaron el concepto de interfaz como otra estrategia para el polimorfismo. ¿Qué es una interfaz? Pues una interfaz es simplemente una clase abstracta que contiene la definición de distintos métodos. En Python, como tenemos herencia múltiple, podemos heredar de una clase y además heredar de otra clase abstracta como una interfaz para incorporar la definición de esos métodos a nuestra clase e implementarlos. En Java podíamos definir etiquetas cuyo tipo sería pues, de tipo I, de tipo interfaz, de esta interfaz en concreto. Podíamos, por ejemplo, definir la etiqueta I1 y la etiqueta I2 para referirnos a objetos que implementen esta interfaz. Así, imaginaros, podríamos tener a ver si cojo esto bien, podemos coger I1 y que I1 apunte a un objeto que implemente esta interfaz. No sé de qué clase es este objeto,
pero como el objeto implementa esta interfaz de tipo i, esta etiqueta i1 puede apuntar a este objeto, puede referirse a él. La etiqueta i2 pues puede apuntar a un objeto pues totalmente distinto al anterior, de una clase distinta, pero que también implementa el mismo interfaz. Por eso la etiqueta i2 puede referirse también a este objeto. En este objeto, estos métodos habrán sido implementados de una forma y aquí habrán sido implementados de otra. Imaginemos, yo que sé, pues que este tercero se llama el método M3. Si yo quiero acceder al método M3 con la etiqueta i1, yo digo i1.m3 y lo llamo a esa operación. Según haya sido implementado ese método, pues provocará un cierto comportamiento en el objeto. Y ahora cogemos la etiqueta i2 y la utilizamos para también llamar al método M3. Y según haya sido implementado ese método en este otro objeto distinto, tendremos otro comportamiento. Ahí está, polimorfismo, la misma etiqueta, llamamos al mismo método, ambos métodos tienen el mismo nombre, pero han sido implementados de forma distinta y en cada objeto la operación con el mismo nombre provoca un comportamiento distinto. Las referencias. Una sentencia de asignación hace que una variable se refiera a un objeto. Con las sentencias de asignación le damos un nombre, le asignamos una etiqueta a los objetos. Una variable es una etiqueta o un nombre que elegimos y definimos porque es significativo para el código que estamos desarrollando. Le ponemos el nombre a un objeto que más nos interese. En Python no es obligatorio declarar variables con antelación. Es un lenguaje de tipos dinámicos, así que no tenemos en Python expresiones como en Java que dirían, pues yo que sé, string nombre. Esa es una sentencia que declara que nombre es una etiqueta de tipo cadena de caracteres, pero eso en Python no es necesario. En Python lo que sí es necesario es definir la etiqueta en una sentencia de asignación, porque una etiqueta, una variable, no puede ser usada en una sentencia si antes no la hemos definido previamente en una sentencia de asignación. La sentencia de asignación más sencilla en Python, pues ya la hemos visto, es esta: etiqueta igual a objeto. Venga, vamos a ver ejemplos. Vamos a ver esto en ejemplos. Aquí vamos a invocar al intérprete de Python y vamos a decir que edad es igual a 30. Yo digo edad, pongo aquí la expresión edad, el nombre, la etiqueta, pulso enter y esa expresión me devuelve el objeto al que se refiere la etiqueta, a 30. Ahora pongo, yo qué sé, pues altura. Claro, me da un error. ¿Qué me dice? Altura no está definida. ¿Por qué? Porque previamente no la hemos utilizado en una sentencia de asignación. Luego, altura no está definida. Fijaos, edad ahora se refiere a un número, pero yo puedo poner edad igual a juventud. Y ahora edad no se refiere a un número, sino a una cadena de caracteres. Yo escribo aquí edad y la expresión edad me devuelve el objeto al que se refiere. La cadena de caracteres juventud. Si yo digo edad más 4, me da un error. ¿Y qué me dice? Oiga usted, que edad es una cadena de caracteres. Puede concatenarse con otro objeto de tipo string, str, pero no puede sumarse a un objeto de tipo int, que es el número 4.
Cuando utilizamos una sentencia de asignación, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado, esta expresión ha creado un objeto que representa en el espacio de objetos al número 5. Este objeto es un objeto cuyo estado no cambia. Los objetos pueden tener un estado inicial, puede que su estado cambie, o puede ser un objeto, como en este caso el número 5, pues siempre es el 5. Es un estado cuyo estado es constante. Bueno, pues en el espacio de objetos se ha creado el objeto número 5. Y lo ponemos aquí. Y por otro lado, se ha creado en el espacio de nombres, si no existía previamente, se ha creado la variable, el nombre o la etiqueta 5. Y esa etiqueta se refiere, apunta al objeto de clase número cuyo estado es el valor 5. Por tanto, las referencias son nombres o etiquetas que les damos a los objetos. Una referencia está asociada a un objeto en un instante determinado de ejecución. En otro instante de ejecución puede o no estar asociado a otro objeto distinto. Como hemos visto antes, hemos puesto primero que edad era igual a 30 y luego hemos asociado la etiqueta edad a la cadena de caracteres juventud. Una referencia nunca se refiere a otra referencia, no, una referencia se refiere siempre a un objeto, pero un objeto puede contener a su vez referencias a otros objetos, composición de objetos. Si nosotros pensamos en la clase persona tiene atributo nombre, apellido y segundo apellido. El atributo nombre es una referencia a otro objeto, a un objeto de clase string. El atributo edad de la clase persona es una referencia a un objeto distinto, un objeto de tipo entero. Como vemos, ahí está la composición de objetos que mencionamos anteriormente. Todos los objetos pertenecen a una clase, todos los objetos son de un tipo. Python es un lenguaje fuertemente tipado, aunque me da mucha flexibilidad con las etiquetas. Los objetos pertenecen a una clase y ya hemos visto que un objeto de una subclase es también objeto de la superclase de la que procede. Todos los objetos tienen un atributo que indica su clase, su tipo. X.class carácter de subrayado. Recordemos que habíamos comentado en temas anteriores que las etiquetas que empiezan por doble símbolo de subrayado y que terminan por doble símbolo de subrayado tienen un significado especial en el lenguaje. Los objetos disponen de un contador de referencias para saber cuántas referencias hay hacia ese objeto. Vamos a ver esto un poco con un ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, edad, ¿no? Ya lo tenemos definido. Vamos a ver, edad tiene un atributo subrayado, subrayado, class, subrayado, subrayado. Sí, y ese atributo tiene el valor str, que nos indica que edad es de tipo string. Podemos usar la función precargada type y preguntarle con esta función a edad de qué tipo es y nos dice que es de tipo string. Vamos a ver el contador de referencias. Vamos a importar para ello import el módulo de la biblioteca estándar de Python sys. Ya lo tenemos cargado y ahora, como lo hemos cargado, podemos usar la función getReferenceCount. Cuéntame el número de referencias que tiene el objeto edad. Y me dice que tiene 2. Me dice que tiene 2 porque además del que tiene, está contando el que hemos pasado como parámetro. Está contando uno de más.
Vamos a decir ahora que la etiqueta X es igual a edad. Por lo tanto, ahora tanto X como edad se refieren al mismo objeto. Y vamos a preguntar de nuevo cuántas referencias tiene el objeto edad. Y vemos que ahora tiene 3. Ha aumentado el número de referencias hacia el objeto. Como cuenta una de más, sabemos que son 2. Son edad y la etiqueta X. Python guarda en caché pequeños, enteros y cadenas de caracteres como técnica de optimización. Así que si usáis la función sysGetReferenceCount a ver cuántas referencias hay hacia el número 1, hacia el número 5, hacia el carácter A, hacia la cadena de caracteres cuyo único carácter es A, al objeto 1J, o a la etiqueta que hace referencia a los objetos de clase string, pues vemos que nos salen números curiosos, 119, 26. Si lo probáis os puede salir números distintos. Esto es una técnica que realiza Python internamente. No os asustéis, porque lo normal es que ocurra lo que hemos visto aquí con los objetos que nosotros utilicemos. Las referencias compartidas, acabamos de verlo. Hemos definido aquí que X es igual a edad, es decir, que hay dos etiquetas. Tenemos vamos a ponerlo aquí, tenemos una etiqueta que es edad y otra etiqueta que es X, y ambas apuntan al mismo objeto, que era, ¿cuánto era edad? Pues era un string cuyo contenido era juventud. Ambas etiquetas se refieren al mismo objeto, son referencias compartidas del objeto juventud. Cuando utilizamos referencias compartidas, si cambiamos el estado del objeto utilizando cualquiera de sus referencias, pues el estado del objeto cambia. Claro, las cadenas de caracteres son objetos cuyo estado no cambia, son así. Vamos para ello, para ver un ejemplo de esto, aunque todavía no lo hemos visto, pero vamos a ver una lista. ¿Y qué es una lista? Pues una lista es una secuencia ordenada de objetos. Una lista es una secuencia ordenada de objetos. ¿Y qué expresión puede crear una lista? Pues una lista puede ser creada con esta expresión, lista igual a 1, 2, 3. Esta lista está formada por 3 números enteros en ese orden. El primer elemento de la lista, puedo acceder a él así. El primer elemento de la lista, el elemento 0, es el 1, y el último elemento de la lista, el elemento 2, es el 3. Bien, pues ahora digamos que X es igual a lista. X ya no apunta, ya no es una referencia compartida del objeto juventud, sino es una referencia compartida de este objeto lista que acabamos de crear. Lo que estoy diciendo es que yo puedo utilizar la etiqueta X, acceder al objeto que ocupa la segunda posición, es decir, el objeto 1, y decir que ahora vale 45. Yo le pregunto al intérprete de Python por ese objeto, pongo lista y en efecto vemos que el estado del objeto ha cambiado. Vamos a ver estas dos funciones precargadas, EasyInstance e EasySubclass. EasyInstance nos indica si un objeto pertenece a una clase. Si pertenece a una subclase, como sabemos, también pertenece a la clase. EasySubclass nos indica si una clase es subclase de otra. Pues vamos a ver esto con ejemplos muy sencillos prácticos. Aquí tengo abierta la sesión interactiva de Python y vamos a preguntarle al intérprete EasyInstance, ¿es 25 una instancia de
clase número entero, correcto. Vamos a ver otra cosa. ¿Es 25 una instancia de un objeto de clase cadena de caracteres? Falso. ¿Es hola una instancia de un objeto cadena de caracteres? Correcto. ¿Es verdadero una instancia de un objeto de clase boolean? Verdadero. ¿Is subclass? ¿Son los booleanos una subclase de los números enteros? Correcto, los booleanos son una subclase de los números enteros, son más especializados, solo tienen dos valores, verdadero, 1 o falso, 0. Por lo tanto, si true es una instancia de booleano y booleano es una subclase de entero, pues está clara la pregunta que voy a hacer ahora. ¿Cuál? ¿Es verdadero una instancia de número entero? ¿Qué crees que va a decir el sistema? Venga, pon tu intérprete de Python, escríbelo tú. Si no escribes, este curso no sirve para nada, solo con verlo no sirve. ¿No te has instalado Python todavía? Pues ¿a qué esperas? En el capítulo anterior, al principio, te enseño a instalarlo en Windows. Prueba esto. ¿Qué va a salir? Pues verdadero, claro. Si true es una instancia de objeto booleano y boolean es una subclase de número entero, pues true es una instancia también de número entero. Vamos a ver ahora la comparación de objetos. El operador igual igual nos permite averiguar si dos objetos tienen el mismo estado. Si comparamos el estado de un objeto consigo mismo, pues evidentemente también x igual igual x, la respuesta es verdadera. Bueno, vimos cómo definir una lista. Pues vamos aquí al ejemplo que pongo yo y vamos a decir que la lista cuyo nombre es x tiene como elementos 1, 2 y 3. Esta expresión, abre corchetes 1, 2 y 3, cierra corchetes, nos devuelve un objeto de tipo lista que asignamos a la etiqueta x con esta sentencia de asignación. Y si yo pongo aquí x, pues ya sabemos que se refiere al objeto 1, 2, 3. Ahora hagamos lo mismo pero con la etiqueta y usamos también la expresión 1, 2, 3. Se ha creado otro objeto y apunta a otro objeto cuyo estado es 1, 2 y 3. Y ahora le preguntamos a nuestro intérprete. Venga, escríbelo conmigo. ¿El estado del objeto x es igual al estado del objeto y? Correcto, el estado del objeto x es igual al estado del objeto y. Para eso sirve este operador igual igual. Ahora vamos a ver léxico del lenguaje Python y tenemos is, el operador is. Este operador nos permite averiguar si dos referencias se refieren al mismo objeto. Vamos a verlo. X es y, porque is en inglés ya sabéis que es en español. X es y. No, son dos objetos distintos. Vamos a usar una referencia compartida y vamos a decir, por ejemplo, que W es igual a X. ¿W es Y? Pues no, claro que no. Pero ¿W es X? Sí. ¿Cuántas referencias tiene X? Pues hacemos import sys y decimos sys get reference count X. Nos saldrá 3. Cuenta una de más, luego tiene dos referencias, W y X. ¿Cuántas referencias tiene Y? Pues solo una. Ahora tenemos el operador isNot, que como os imagináis es la negación de is, no es. Nos permite averiguar si dos referencias no se refieren al mismo objeto. Pues digo,
W no es X, falso. W y X son referencias compartidas por la lista 1, 2, 3. W no es Y. En efecto, W e Y se refieren a objetos diferentes. Podemos crear objetos a partir de otros objetos copiándolos. El módulo copy de la biblioteca estándar de Python nos ofrece dos tipos de copia. Copia superficial, copia el objeto y las referencias que tenga a otros objetos. Y copia profunda, copia el objeto y si éste referencia a otros objetos, realiza copias de estos. Algunas clases implementan su propio método copy. Bueno, pues esto te habrá soltado machino, así que lo mejor es verlo de forma práctica. Así que venga, pon en marcha el intérprete de Python, ejecútalo, te estoy esperando. Venga, que estoy intentando romper la cuarta pared para que me hagas caso. Coge el intérprete, si no, esto no sirve para nada. A programar se aprende programando. Vamos a ver los ejemplos, venga. Pues voy a definir, vamos a ver el ejemplo de aquí cómo es. Si ya me acuerdo de este ejemplo, voy a definir la lista Z y esta lista Z se la asigno a un objeto que creo con esta expresión. Creo un objeto lista que tiene los elementos 4, 5 y 6. Ahora creo el objeto X y el objeto X es igual a una lista que contiene 1, 2, 3 y Z. O sea que es una lista que contiene el objeto Z. Una lista es una secuencia ordenada de elementos. No tienen que ser todos del mismo tipo. Aquí hay 3 números y una lista como cuarto elemento del objeto X. Vamos a verlo. Si yo le doy a Z, me saca el objeto al que Z se refiere. Y si pulso X, lo mismo. Y vemos que X es 1, 2, 3 y se vuelve a abrir un corchete porque es la lista de Z. Bueno, pues vamos ahora a crear una nueva lista copiando esta. Y para ello vamos a utilizar el método copy que ya trae la clase lista. Entonces ponemos aquí que y es igual a x y accedemos a su método así. Copy, para acceder al método de un objeto se pone punto, ponemos el nombre del método y ponemos copy. Y este método lo que va a hacer es crear una copia del objeto x y con la sentencia de asignación la nombramos con la etiqueta i. Si vemos i, pues i tiene igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues vamos a hacerle preguntas al intérprete de Python. X es igual a y. ¿Esto qué significa? Estamos preguntando si el estado del objeto X es el mismo estado que el del objeto y. Correcto, tienen el mismo estado. X es y. No, son objetos distintos. Vamos a ver lo que estamos haciendo. Aquí en la pizarra hemos creado un objeto Z y este objeto Z apunta a esta lista 4, 5, 6. El objeto X apunta a este objeto lista 1, 2, 3 y su último elemento es Z, es una referencia aquí, va aquí y se acaba la lista. Y es una copia de X, una copia superficial, luego tiene 1, 2, 3 y su cuarto elemento ha copiado la referencia. ¿Cuál es el cuarto elemento? El cuarto elemento de Y es también Z. Aquí tenemos que tanto el cuarto elemento de y 3
como el cuarto elemento de x, x3, son referencias compartidas a z. Vamos a ver si esto es verdad. Bien, pues vamos a decirle aquí al intérprete: oye, intérprete, z es el cuarto elemento de x. Correcto. Z es el cuarto elemento de y. Correcto. Muy bien, pues vamos a importar el módulo sys, porque yo tengo ahora curiosidad por saber cuántas referencias hay al objeto z, que debe de haber 3, más la que cuenta de extra la función sacará 4. A ver si estoy en lo cierto. Cojo a sys y utilizo el método getReferenceCount y le paso z y me dice que hay 4, es decir, 3 referencias como habíamos pensado. Los objetos x e y no son iguales, pero se ha hecho una copia superficial, y la copia de y que se ha hecho a partir de x es esta, y tiene algunos elementos que son distintos, pero sin embargo tanto x como y tienen una referencia compartida a z. Z tiene su referencia y 2 referencias compartidas más. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando hacemos una copia profunda. Vamos aquí a crear una nueva página, aquí se crea y venimos aquí. Vamos ahora a hacer una copia profunda, pero antes, ojo, hemos dicho que las listas implementan su propio método copy. En la biblioteca estándar disponemos siempre en copy de la función copia superficial, es decir, que podemos coger y crear y con copy.copy y le pasamos como argumento objeto que queremos copiar. Pasamos como argumento el objeto del que queremos hacer una copia superficial. Ahí está. Y si hacemos la misma pregunta que antes, z es el tercer elemento de y. Correcto, copia superficial. El número de referencias a z siguen siendo 4. Bueno, pues ahora vamos a hacer una copia profunda y para ello vamos a usar el método deepCopy. Aquí en el módulo de la biblioteca estándar de Python copy disponemos de deepCopy y va a ser una copia profunda de x. ¿Y esto qué significa? Pues vamos aquí a pintarlo en la pizarra. Fijaos, partíamos de esto, pues vamos a repetir lo que hay aquí en común. Yo primero he creado el objeto z, que es este, 4, 5 y 6. He creado el objeto x, que es este, 1, 2, 3, y aquí una referencia a z. Y ahora he hecho y. Y lo he creado como una copia profunda. Como es una copia profunda, se hace una copia del objeto y una copia de los objetos a los que referencia ese objeto. Entonces, y, ¿qué es? Y es 1, 2, 3, ¿y qué tiene aquí? Un nuevo objeto lista, que es 4, 5 y 6. Y esta nueva lista es una copia de z, pero ya no es z, es un objeto distinto. Bien, pues vamos a ver si esto es verdad. Vamos a preguntárselo al intérprete de Python. Venga, ponte a escribir, que es lo divertido. Bien.
Pues Y es una copia profunda de X. Y ahora la pregunta ¿es Z el tercer elemento de... No, el tercer elemento no, el cuarto elemento de Y, que se pone Y3 porque la cuenta empieza desde 0. ¿Es Z el cuarto elemento de Y? Falso. Son distintos. Sin embargo, fijaos que, oye, que el estado de X y de Y sigue siendo el mismo. Ambos objetos tienen el mismo estado y el cuarto elemento de ambos objetos también tiene el mismo estado. Si lo vemos aquí, pues ambos objetos tienen el mismo estado y oye, y este subelemento, este elemento de aquí y este pues también tiene el mismo estado. En eso pues no hay ningún problema, pero son objetos distintos. Vamos a preguntarle eso también al intérprete. Oiga, ¿el cuarto elemento de X tiene el mismo estado que el cuarto elemento de Y? Sí, en efecto. Pero veis la diferencia, hemos hecho una copia profunda. En la copia superficial se había copiado los elementos de la lista, pero las referencias se habían copiado las referencias, pero no se habían duplicado el objeto al que apuntan estas referencias. Si vamos ahora a sys.dime el número de referencias que getReferenceCount que tiene Z, ¿cuántos creéis que son? Pensarlas. 2, ¿no? Va a salir 3 porque cuenta uno de más, pero son 2. 2, vale. Más cositas. Pues vamos a rizar un poquito más el rizo para ver que en efecto que la copia profunda es muy eficaz con esta última parte. Para que se entienda mejor me voy a ayudar de la pizarra y voy a hacer esto. Voy a ver qué valores he puesto aquí. Bueno, da un poco igual, ¿no? He puesto T, Z, vale, pues ya sé cómo tengo que hacerlo. Bien, pues vamos al lío. Yo aquí ahora voy a definir primero la variable... Ay, perdón, ahí no, está muy alto. He pasado... Pues nada, cojo, borro, qué chulo. Aquí defino T, igual no, me gusta más la flechita. A ver, la flechita, voy a hacer una flechita porque lo de igual no me gusta. Me gusta que esta etiqueta se refiere a, ¿a qué? A una lista que es 7,8,9. También voy a definir otra lista, por rizar el rizo un poquito más, Z, que va a ser 4, 5, 6, y ya lo estáis imaginando seguro. Y esta última es una referencia aquí. Y por último, pues defino la lista X. Y esta lista X, 1, 2, 3. Y su último elemento es una referencia a Z. O sea que X, el último elemento es Z. El último elemento de X es Z. El último elemento de Z es T. Ya está. Solo quiero decir eso. Bueno, pues vamos esto a escribirlo en nuestro intérprete. Bueno, cierro la sesión, limpio la pantalla, vuelvo a invocar al intérprete y voy escribiendo. T, hemos dicho que es una lista con 7, 8, me gusta poner un espacio ahí, 8 no es obligatorio, pero me gusta ese estilo. 7, 8, 9. Esa es la lista T. La lista Z hemos dicho que es, igual que antes, 4, 5, 6, pero ahora añade a T. El último elemento de Z es T. Y ahora vamos a ver X. X es igual a 1, 2, 3 y su último elemento es Z. Pues vamos a irlo viendo.
Pongo T, 7, 8 y 9. Pongo Z, 4, 5, 6. Y el último elemento es T, 7, 8, 9. Pongo X, 1, 2, 3. Y el último elemento es Z, 4, 5, 6. Cuyo último elemento, a su vez, es T, 7, 8 y 9. Estamos rizando el rizo. Muy bien. Si hago una copia superficial y digo que I es igual a copy, bueno, podría haber usado el método copy de las listas, pero bueno, es copy.copy de X, pues he hecho una copia superficial. Y si miro Y, pues tiene el mismo estado que X, por supuesto. El estado de ambos objetos sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a la pizarra y aquí he creado Y. E Y es 1, 2, 3 y su último elemento, ¿cuál es? Este. Bien, pues vamos a ver cuántas referencias tiene T. T tiene dos referencias, T y la referencia desde Z. ¿Cuántas referencias tiene Z? Z tiene Z, X, el último elemento de X, o sea que sería X sub 3 e Y sub 3. Vamos a verlo. Import sys y digo sys.getReferenceCount. Dime el número de referencias de... Empecemos por T. Y hemos dicho que T tenía 2. Nos va a salir uno de más, recordar. Correcto, 3. Vamos a ver ahora Z. ¿Cuántas referencias tiene Z? Hemos dicho que tiene 3, luego va a salir 4. 4. Muy bien. Hemos hecho una copia superficial. Si yo digo, oye, que el último elemento de X es el último elemento de Y. ¿Esto es verdad? Sí, señor. El último elemento de X es el último elemento de Y. Pero ahora vamos a volver a crear y bueno, vamos a asignarle ahí un nuevo objeto y para ello vamos a usar el método de la copia profunda, deep copy. Y ahora ahí lo he puesto mal, ¿no? Deep copy, ¿qué me dice? Que me he comido el argumento. Deep copy ¿de quién? Pues deep copy de X, hombre. Y es una copia profunda de X. Vale, ya lo tenemos. Y pues nada, sigue teniendo la misma pinta que X. Y por supuesto, ambos objetos tienen el mismo estado. Pero ¿qué ha pasado ahora? Venga, pues vamos, para ser más rápido, aquí voy a borrar aquí. Y digo, ojo, esto lo voy a borrar porque esto ya no es verdad. Esto puedo borrarlo. ¿Qué ha pasado? Que he creado unas nuevas listas. He creado una nueva lista que es como último elemento de Y 4, 5 y 6. Y esta lista a su vez tiene como último elemento otro elemento que es 7, 8 y 9. Como veis, ya estas listas que están anidadas en la lista más externa de Y no tienen ya nada que ver con la lista T ni con la lista Z. Por lo tanto, si yo ahora miro cuántas referencias hay hacia T, pues solo una. ¿Cuántas referencias hay hacia T? Solo una, no, perdón. Hacia T hay dos, porque tenemos T y la referencia que tenemos desde Z. ¿Cuántas referencias hay hacia Z? Z y la referencia que tenemos desde X. ¿Vale? Porque ya estas listas no tienen nada que ver con las de abajo. Vamos a verlo. Venga, otra vez.
Vamos aquí y ya está escrito, ¿no? Voy a buscarlo, le doy hacia arriba y me va sacando los comandos que ya he escrito. Voy al final a ver esto. Aquí está. ¿Cuántas referencias tiene T? Hemos dicho T y la que hay en Z. Luego tiene 2. Como cuenta uno de más, 3. ¿Cuántas referencias tiene Z? Z y la que tiene X. Pues como cuenta una de más, 3 también. Y vamos a asegurarnos más aún. Bien, a ver, el último elemento de X es Z. Vamos a decir, oye, ¿es Z el último elemento de Y? No. ¿Y qué más? El último elemento de Z es T, que sería el último elemento del último elemento de Y. Así de extraño, pero así de sencillo. Vamos a verlo. Este, el último elemento del último elemento de Y, tampoco. Cosa que antes, con la copia superficial, sí que pasaba esto. Y vamos a verlo, fíjate, voy a recrear Y. Digo que Y ya no es una big copy, sino que Y es una copia superficial de X. Y si yo digo que si esté el último elemento del último elemento de Y, pues me dice que sí. ¿Os dais cuenta, no? Bueno, pues esto ya es más divertido, ¿verdad? Esto es más divertido que bla 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 bla. Hemos visto la copia de objetos. Podemos crear objetos usando, en el caso de los objetos precargados que dispone Python, usando sus expresiones, o podemos crear objetos a partir de otros objetos sirviéndonos de la biblioteca estándar de Python, en concreto desde el módulo copy. Puede que el objeto además nos ofrezca ya su propio método. Python dispone de un garbage collector o un recolector de basura automático. Cuando ese recolector de basura detecta que hay un objeto huérfano, esto es, que no tiene ninguna referencia, ese objeto puede ser eliminado de la memoria para liberar recursos. Este garbage collector es muy sofisticado y es capaz de detectar objetos con referencias cíclicas. Vamos a ver qué es eso de una referencia cíclica. Bueno, vamos a limpiar y a volver a invocar al intérprete de Python. Si yo escribo esta sentencia, x igual a 1, 2, 3, x, ¿qué va a pasar? Pues me sale un error. ¿Por qué? Porque antes de poder usar una etiqueta, un nombre, hay que definirla en una sentencia de asignación. Y vale, aquí a la izquierda estoy definiendo el nombre, pero lo estoy usando aquí en la derecha y aún no he sido definido. Pero hay un truquito malvado. Vamos a definir x, muy bien, pues solo con 3 elementos, pero ahora usamos un método de las listas, que lo veremos en su tema, y vamos a añadirle un elemento más a x. Oye, añádeme a la lista x, al final me añades a la propia x. Y eso sí funciona, eso no da error. Bueno, pues vamos a ver qué aspecto tiene x. X es 1, 2, 3 y ahí sigue. O sea, si yo trato de dibujar esto, aquí creo una nueva página en blanco, yo he creado primero x que apunta a 1, 2 y 3. Y luego le he vuelto a añadir x, le he añadido una referencia de tal forma que esta se apunta a sí mismo. Y si yo accedo al último elemento de x, me encuentro otra vez x que a su vez apunta
a sí mismo. O sea, estoy aquí dando vueltas constantemente. Oye, yo viendo esto, a priori diría, oye, ¿cuántas referencias tiene X? Pues tiene que tener infinitas, ¿no? Pero ¿cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a tener X infinitas referencias? Pues vamos a preguntárselo. Import sys y usamos el método sysGetReferenceCount y pregunto por X y me dice que tiene 4. Hay 4 referencias. Cuenta una de más, hay 3. Yo sé que está X, aquí en ese primer nivel hay otra y el siguiente nivel, bueno, vale. Y si yo pregunto, vamos a ver, ¿cuántas referencias hay para el último elemento de la lista, que es el 3, que es a su vez X? Ahora me dice que hay 2. Vaya. Y para el último elemento, del 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 último elemento de la lista, que sigue siendo X, pues solo hay 2. Muy bien, bueno, por lo menos está controlado, no nos vamos a un infinito ni se queda colgado. Francamente, no sé cómo lo han implementado y por eso no sé por qué da 3 referencias en el caso de X y 4 en otros casos. Mira, aquí me daba 4, pues es que esto está mal. No sé cómo lo han implementado. Bueno, esto es otra versión de Python, podría ser implementado de otra manera. Pero lo que sí os puedo garantizar es que el intérprete de Python es capaz de detectar objetos con referencias cíclicas. Hemos visto una referencia cíclica. ¿Qué pasa? Si ahora hacemos que X sea asignado a otro objeto, le digo ahora al intérprete, bueno, pues X ya no apunta a esa lista. X es hola. Bueno, pues esa lista ha quedado huérfana y el Garbage Collector es capaz de detectar esta situación extraña. Va a darse cuenta de que ese objeto ya está huérfano y va a proceder a su eliminación. El Garbage Collector está en el módulo GC y además allí disponemos de diversas funciones para manejarlo, aunque en general no hace falta, es automático y funciona estupendamente. Referencias débiles. El módulo WeakRef de la biblioteca estándar implementa las referencias débiles. ¿Y eso qué es? Pues bueno, pues una referencia débil es aquella que por el hecho de referirse a un objeto no impide por sí misma que el objeto sea destruido y el espacio de memoria que ocupaba sea utilizado. Si nosotros tenemos aquí X igual a hola, lo que hemos hecho en nuestro sistema es crear el nombre X o la etiqueta X que se refiere al objeto string cuyo estado es hola, y como lo hemos creado nosotros como usuarios, ahí se queda hasta que no destruyamos esta asociación. Este objeto queda en memoria. Bueno, pues si usamos una referencia débil, esto no es así, ese objeto puede ser destruido. Las referencias débiles es un caso especial y en consecuencia no todas las clases de objetos pueden ser referidas con este tipo de referencias. No podemos usar este tipo de nombres para cualquier clase, sino para ciertas clases. Y esto es un aspecto muy avanzado de Python, pero es muy útil. ¿Por qué comentamos esto de las referencias débiles? ¿Para qué sirven? Ahora de momento para aprender el lenguaje no las vamos a utilizar. Utilizaremos referencias fuertes como las que estamos viendo, pero esto es muy útil para ciertos casos especiales. Vamos a leer lo que aquí he escrito. Imagina un diccionario que asocia nombres a imágenes de gran tamaño. Por ejemplo, un programa de estilo álbum fotográfico.
Quizá no sea buena política mantener todas estas imágenes en memoria al cargar el álbum. Podemos tratar de mantener en memoria las imágenes más recientes y dejar en caché las menos recientes, liberándose memoria. Si posteriormente reclamamos ver una imagen que fue eliminada de la caché, acudimos a cargarla desde el disco. O sea que las referencias débiles, que no se usan para cualquier objeto de cualquier clase, tienen un uso específico, sirven simplemente para que yo coja mi referencia y apunte a un objeto gigantesco, enorme, que se puede comer la memoria de mi ordenador. Mantener este objeto gigantesco siempre activo pues no es bueno. Por lo tanto, si el Garbage Collector determina que ese objeto está ocupando demasiado espacio, puede proceder a ir descargándolo, liberando espacio, liberando recursos para que nuestro sistema no se ejecute más lento que un caracol. Así de sencillo. Las constantes. Pues en Python no podemos definir constantes. En otros lenguajes de programación sí. Si en un lenguaje de programación yo defino, pues imaginaros que hay una palabra por ahí clave de ese lenguaje que me permite escribir la sentencia siguiente: constante const x igual a 30. Yo he escrito esa sentencia en un lenguaje hipotético, que lo que está diciendo es que esta x es una constante. Si yo posteriormente en una sentencia de asignación intento decir que x es igual a 45, el sistema me va a decir que que x es una constante, siempre va a estar apuntando al valor 30, no puede cambiarse el valor al que se refiere x. Pero eso en Python no es así. Sin embargo, lo que se hace es seguir el siguiente convenio. Las etiquetas que están escritas con todos sus caracteres en mayúscula, hemos de entender que son constantes y que no debemos cambiar su valor. Si la etiqueta está formada por varias palabras, podemos unirlas mediante el carácter de subrayado. Vamos a ver un par de ejemplos solamente. Pi, pues sería una constante. Imaginaros que importamos un módulo de matemáticas y tiene la constante pi. Ya nos imaginamos que guarda una aproximación al número irracional pi y no debemos cambiar ese valor. En el segundo ejemplo, pues vemos que el nombre de esa constante es muy largo, está compuesto por dos palabras y lo juntamos utilizando el carácter de subrayado, ancho terminal. La función precargada dir nos proporciona una lista con los atributos de un objeto. Hemos visto que en Python todos son objetos, así que podemos obtener los atributos de un módulo o de una función, de cualquier cosa. Sin argumentos nos muestra un listado de nombres disponibles en el ámbito actual. Eso todavía no nos dice mucho porque no hemos visto lo que son el ámbito de los nombres. Pero lo veremos. Vayamos con ejemplos. Voy a ejecutar dir sin ningún argumento y nos sale esos nombres que están disponibles en este ámbito, en el ámbito de la sesión interactiva. Empiezan por dos signos de subrayado y terminan por dos signos de subrayado, y eso ya nos da una pista de que han de tener algún significado especial aquí en este sistema. Vamos a añadir un nombre. Vamos a decir que x es igual a, pues yo qué sé, hola. Y ahora vuelvo a ejecutar dir. Y fijaos, hemos añadido un nombre a este espacio. X no existía, no estaba definido, ahora está definido y aquí aparece. X aparece en nuestro ámbito, en el ámbito de la sesión interactiva, que es donde estamos.
voy a ver los atributos de X. Y ahí me salen los atributos que tienen X. Conocemos ya uno, que es este, que nos va a decir la clase a la que pertenece X, un string, como ya sabemos. Bueno, aquí así a primer golpe pues no podemos distinguir lo que son atributos de lo que son funciones, no lo distingue Python, porque para Python todos son objetos. Pues bueno, este objeto está compuesto a su vez de todos estos objetos, sean métodos o sean atributos. Bueno, quizá env, with, isDecimal, isSpace, isTitle, pues nos da pista de que seguramente estos son funciones que vamos a ver en el tema de strings. Y una clase, bueno, la clase str es la clase a partir de la cual se ha creado el objeto, la instancia X. Pues si yo hago dir str, también me va a sacar atributos, y como vemos, pues muchos se están repitiendo todos. Seguramente aquí, no, fijaos, también se está el atributo class. Pues vamos a ver si yo pongo str.class, ¿qué tipo de clase tiene un objeto? Esta clase es un objeto de tipo, valga la redundancia. Es una forma de poder transformar las clases en objetos. Son objetos de tipo. Un poco extraño, ¿no? Pero quedémonos con esta idea. Las clases son de tipo. Qué peculiar. Bueno, sigamos adelante. Ya hemos visto la función precargada dir. La tenemos aquí, por supuesto. Aquí está la lista de funciones precargadas y aquí está dir. Y si vamos a la página web, bueno, pues aquí lo he sacado de aquí. Sin argumentos, devuelve una lista de nombres en el espacio actual, en el ámbito actual. Con un argumento intenta o trata de devolver una lista de atributos válidos para ese objeto. Todos son objetos, incluido las clases, que son clases de tipo. Help. Help es la herramienta de ayuda interactiva del intérprete. Sin parámetros, inicia la herramienta. Si añadimos un string como parámetro, buscará el módulo, función, clase, método, palabra reservada o un apartado en los que se organiza la documentación. Por ejemplo, podemos buscar información del módulo sys con help y entre comillas sys. Si importamos el módulo no es necesario usar un string. O sea, si yo importo sys, bueno, pues ya está disponible y podemos, claro, ahí ese nombre ya pertenece a nuestro espacio. Fijaos, yo hago aquí import sys y vuelvo a ejecutar dir. Y hemos añadido, estaba X, que lo hemos definido nosotros, y al importar sys, aquí aparece sys, el nombre en este ámbito. Y ya puedo directamente preguntar por él con help y nos dará información de este módulo. Esta información, ¿con qué ha sido creada? Con los docstrings, esos textos de información que usamos para documentar nuestro código y que con la opción de segundo nivel de optimización son también eliminados del bytecode. Si escribimos help directamente, pues nos dará un poco una idea de para qué sirve esta herramienta, ¿no? Fijaos, aquí habla de los topics, ¿no? Los topics son dice, para tener una lista de módulos, palabras reservadas, símbolos o temas, escriba módulos, palabras reservadas, símbolos o topics. Pues vamos a ver topics y me dice que lo ponga, que lo escriba. Pues pongo topics, dame ayuda sobre topics, y aquí me da, pues bueno, conceptos del sistema Python, que son como son las llamadas, que es un booleano. Pues veamos algo sencillito, por ejemplo, un booleano. Y a escribir boolean y ya me saca información sobre los boolean.
Hay que decir que esta herramienta Help es interesante si no tenemos conexión a internet, si no, normalmente yo lo que suelo hacer es usar la documentación en línea. También podemos ver ayuda en formato HTML. Esto también es interesante si, insisto, no tenemos conexión a internet para trabajar con la documentación que ya hay en nuestro sistema. O si nuestra conexión a internet es muy lenta, también puede ser útil. Vamos a ejecutar este comando para acceder a esa documentación. Python-m pdoc-b. Bueno, salimos de la ayuda. No sé si he explicado aquí cómo salir de la ayuda, lo dirá la propia ayuda. A ver, yo le doy aquí, me vuelvo a preguntar por help y ¿será control D? Pues sí, con control D he salido fuera. Probemos con Git. Escribo help, que tiene que ir con paréntesis, y aquí pongo Git. Y me dice, no he encontrado documentación para Git. Escribo Git, y dice, ahora ha dejado help y ha vuelto al intérprete de Python. O sea que bien con control D o con Git, pero sin paréntesis, salimos de la ayuda interactiva. Pues vamos a salir del intérprete y vamos a ejecutar ese comando Python-m pdoc-b. Aquí está en marcha. Es un servidor de página web, lo que se ha puesto en marcha, y yo puedo consultar entonces la ayuda en mi navegador web por defecto. Accedemos a esta ayuda HTML con información que está en nuestro propio sistema, aunque yo normalmente pues prefiero acceder a la documentación que hay online. Ya hemos acabado, pero como anexo, como regalito, os voy a dejar estas 3 transparencias que voy a proceder a leer. Estas 2 primeras, pues bueno, es una traducción que he hecho de parte de la PEP 3119 y aquí comento un poco la idea. Esto en futuros temas lo vamos a volver a ver y nos va a ser útil, por eso lo cuento aquí. Agarraos que vienen curvas y vamos a leerlo tranquilamente. En el ámbito de la programación orientada a objetos, el uso de patrones para interactuar con objetos puede clasificarse en 2 categorías básicas: invocación e inspección. Invocación significa interactuar con el objeto invocando a sus métodos. Suele combinarse con el polimorfismo, de tal forma que la invocación de un método conlleve la ejecución de distinto código dependiendo del tipo de objeto. Esto nos tiene que sonar, lo hemos visto, ¿verdad? Inspección significa la capacidad de que código externo al objeto examine sus propiedades y, en consecuencia, decida cómo ha de ser tratado. Ambos patrones de diseño persiguen el mismo fin: soportar el tratamiento de diversos e innovadores objetos de manera uniforme, al tiempo que permiten que las decisiones de tratamiento puedan ser particularizadas para cada tipo de objeto. En la teoría clásica de la programación orientada a objetos, el patrón preferido es el de invocación, lo que hemos estado viendo, invocar métodos. La inspección se considera una reliquia de la programación procedimental. Sin embargo, en la práctica, este punto de vista es demasiado dogmático e inflexible y conduce a un diseño rígido que choca con el carácter dinámico de Python. Bueno, pues esto cuenta un poco la PEP 3119 que podéis consultar. ¿Qué diablos dice esto? Madre mía. Las clases abstractas de base son un conjunto de clases que se añaden al árbol de herencia de una clase, caracterizándola de cara a su inspección. Tienen definiciones de métodos, de tal forma que si mi clase X
hereda de aquí, de esta otra clase y de esta otra clase, incorpora esos métodos que caracterizan a mi clase en concreto. Por ejemplo, una clase contenedora tendrá un método contains, es una clase que contiene. Ya está, nada más. Muchas gracias por vuestro tiempo, os espero en la próxima clase y hasta pronto. Adiós.